Bien, saludos. En esta ocasión vamos a tratar la polarización de la luz y de hecho la polarización es el proceso por el cual las oscilaciones transversales de un movimiento ondulatorio están confinadas a un patrón definido. Vamos a ver un pequeño video que muestra cómo la polarización nos impacta en nuestro diario vivir. Hoy hablaremos de un concepto llamado polarización de la luz. La luz es una onda electromagnética, es decir, puede viajar en el vacío, sin ningún medio que la transporte, a diferencia de las ondas que vemos en el agua cuando lanzamos una piedra o el sonido que viaja a través del aire. Pero, ¿en qué dirección puede viajar la luz? En principio, la luz puede viajar en todas las direcciones, de arriba a abajo, de un lado al otro o incluso haciendo círculos. La luz natural, como la que emite nuestro Sol, es una mezcla de muchas ondas que viajan en direcciones diferentes, sin ningún orden establecido. A esta luz hay dos formas de llamarla: luz no polarizada o polarizada aleatoriamente. La siguiente pregunta entonces es: ¿cómo podemos polarizar luz que originalmente no está polarizada? Para polarizar luz se utilizan unos dispositivos llamados polarizadores, los cuales se construyen de tal modo que solo dejan pasar la luz que se mueve en una dirección. Supongamos que este muro es nuestro polarizador. Solo tiene huecos en esta dirección y unos niños quieren pasar a través de él. Uno de ellos quiere atravesar el muro en una dirección diferente a la que están acomodados los huecos. Como es fácil de predecir, solo el niño que se acomode adecuadamente logrará pasar el muro. Así es justamente como funciona un polarizador. Las posibles polarizaciones de la luz son la polarización lineal, la circular y la elíptica. En la polarización lineal, lo que observamos mientras la luz está pasando por el polarizador es un segmento de recta. En la polarización circular tenemos dos ondas iguales, pero una viaja de un lado al otro y la otra de arriba abajo. Además, la distancia entre los puntos más altos de una y el punto más alto de la otra son 90 grados, por lo que al viajar en el tiempo describen un círculo. Y por último, en la polarización elíptica, tenemos también dos ondas iguales, pero que sus puntos más altos pueden estar a cualquier distancia, por lo que la figura que describen será una elipse. Estas figuras rotan con el tiempo, es decir, pueden ir en contra o a favor de las manecillas del reloj. La aplicación más popular de la polarización de la luz es en el cine 3D. Podemos ver en 3 dimensiones gracias a que tenemos dos ojos que captan diferentes imágenes, cada uno de un mismo objeto. El cerebro toma las dos imágenes y las reordena en función de la distancia a la que se encuentra el objeto, calcula esta distancia y reconstruye las 3 dimensiones. En la pantalla 3D se muestran en realidad dos imágenes, una para cada ojo, polarizadas de forma diferente. Por eso, sin los lentes que te dan al entrar al cine, se ve una imagen borrosa. Cuando te ponen los lentes, logras ver el efecto 3D porque cada una de las pantallas del lente tienen diferente polarización, que coincide con una imagen que envía la pantalla y elimina la otra, por lo que nuestro cerebro reordena ambas imágenes en objetos tridimensionales. La polarización que normalmente se ocupa en estos lentes es la polarización circular, en sentidos opuestos en cada pantalla del lente. Así como acabamos de ver en este video, de hecho la luz puede viajar en forma lineal, en forma circular o en forma elíptica. Entonces, ¿qué hace la polarización? Que precisamente mediante un filtro polarizador hace que esa luz que regularmente se mueve en todas estas direcciones, entonces salga con un patrón en específico. Y precisamente aquí podemos ver ahora una fotografía que es tomada sin filtros polarizadores. Entonces vamos a ver la comparación cuando se colocan ciertos filtros polarizadores de tal manera que bloqueen cierta parte de la luz y haya un enfoque más específico. Como podemos observar, a pesar de ser el mismo panorama, de hecho la calidad de la imagen es diferente, la intensidad de colores es diferente y precisamente se debe a la polarización.
Ahora vamos a ver la ley de Brewster, que de hecho Brewster fue un científico cuyos trabajos versaron fundamentalmente sobre óptica, estudió la doble refracción y la polarización de la luz e inventó un polarímetro y el caleidoscopio. De hecho, el caleidoscopio es esta figura que estamos viendo ahora. Entonces, en 1812, Brewster descubrió algo muy importante y es que descubrió que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización, sucede que el rayo reflejado y el refractado son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados en el sistema sexagesimal. Ahora vamos a ver la ley de Brewster, pero antes vamos a recordar un poco lo de senos y cosenos de ángulos complementarios. Esto simplemente lo vamos a hacer para que cuando aparezca la utilización de esto en la demostración de la ley de Brewster no nos parezca un poco extraño. Entonces vamos a tener que el seno del ángulo, si son complementarios, los ángulos se supone que la suma es igual a 90 grados. Por eso entonces el seno del ángulo va a ser igual al coseno del complemento. Y además el coseno del ángulo va a ser igual al seno del complemento. Si colocamos un ejemplo rápido, un ejemplo que regularmente se utiliza, si tomamos como referencia el ángulo de 30 grados, tenemos que el seno de 30 sería igual al coseno de 90 grados menos 30 grados. De tal manera que esto es igual al coseno de 60. Y esto lo hemos visto muchísimo. El hecho de que el seno de 30 es igual al coseno de 60, pero es porque cumple esta regla de los ángulos complementarios para senos y cosenos. Asimismo, tenemos también la relación de que si el ángulo es de 30 grados, el coseno de 30 es igual al seno de 60. Como les digo, esto simplemente lo hacemos para que cuando estemos en la ley de Brewster no nos parezca un poco extraño. Ahora sí vamos a ver entonces la ley de Brewster. Vamos a colocar una línea de forma que divida un medio del otro, en la que aquí tenemos N1, aquí tenemos N2. No necesariamente N1 tenga que ser mayor o menor que N2. En ese caso vamos a tener aquí la normal, aquí vamos a tener el rayo incidente, el rayo reflejado. Entonces aquí vamos a tener el rayo refractado de tal manera que aquí tengamos el ángulo de incidencia, y como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo, por eso aquí tenemos el mismo ángulo. Entonces, ¿qué establece precisamente la ley de Brewster? Que cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de polarización, el rayo reflejado y el rayo refractado son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, para nosotros poder hacer esta deducción, vamos a aplicar aquí la ley de Snell, que establece que N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Y si ahora nosotros sustituimos el ángulo de incidencia por el ángulo de polarización, tenemos la tarea de demostrar que esto conlleva la ley de Brewster, que establece que la tangente del ángulo de polarización es igual a N2 sobre N1. Para esto, entonces, primero vamos a observar lo siguiente. Y es que la medida de estos tres ángulos, la suma de estos tres ángulos que tenemos acá, es igual a 180 grados. De tal manera que como estos son perpendiculares, la suma del ángulo de polarización más el ángulo de refracción miden 90 grados. A partir de esto, si nosotros despejamos el ángulo de polarización, esto va a ser igual a 90 grados menos el ángulo de polarización. ¿Qué hacemos ahora? Que entonces sustituimos, vamos aquí a la fórmula y colocamos aquí N2 por el seno del ángulo 2, que si ahora lo ponemos en términos del ángulo de polarización, sería por el seno de este ángulo. Pero sucede que tal como vimos anteriormente, esto corresponde al seno del ángulo complementario. Por tanto, vamos a tener que aquí N1 por el seno del ángulo de polarización va a ser igual a N2 y el seno del ángulo complementario va a ser igual al coseno del ángulo de polarización. Y es en este sentido que si ahora nosotros despejamos el ángulo de polarización de tal manera que esto lo agrupamos de este lado de la igualdad, vamos a tener de este lado el coseno del ángulo de polarización y de este lado entonces N1. Según las identidades fundamentales, seno del ángulo entre coseno del ángulo es precisamente la tangente del ángulo de polarización, va a ser igual a N2 sobre N1. Y aquí entonces estaría demostrada la ley de Brewster. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de polarización. Aquí dice, la luz del sol se refleja en la superficie lisa de una alberca, es decir, una piscina, que tiene agua y que no tiene personas en su interior.
¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz? Y B, ¿cuál es el ángulo correspondiente de refracción para la luz que se transmite, es decir, que se refracta en el agua? Los datos son N1, porque la luz primero aire para agua, entonces N2 sería 1.33. Y a partir de aquí, si nosotros aplicamos la ley de Brewster, la tangente del ángulo de polarización va a ser igual a N2 sobre N1. Y si nosotros sustituimos los datos, vamos a tener que N2 sería 1.33 y N1 entonces sería igual a 1. A partir de aquí, si nosotros despejamos el ángulo de polarización, vamos a tener que esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de este cociente que tenemos acá, que sería 1.33, pero decidí colocarlo tal cual estaba acá. Y si buscamos en la calculadora la tangente a la menos 1 de 1.33, nos resulta un ángulo de 53.06 grados. Entonces, a partir de aquí, esto sería la parte A. Vamos a ver ahora la parte B. En la parte B nos piden cuál es el correspondiente ángulo de refracción. Y aquí nos vamos a apoyar precisamente en lo que vimos en la demostración de la ley de Brewster, y es que el ángulo de refracción es igual a 90 grados menos el ángulo de polarización. Primero lo vimos de que eran ángulos complementarios, el ángulo de polarización y el ángulo de refracción. Por eso simplemente lo que debemos hacer es sustituir el ángulo de polarización por 53.06 y si hacemos esta operación nos resulta 36.94 grados. Bien, entonces hasta aquí ha sido este video. Ha sido un placer compartir este video tutorial con ustedes y espero que les sea de mucha utilidad.